Ya vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto que estén conmigo otra vez en mi casa. Estamos transmitiendo ahora también los miércoles desde mi casa. Y bueno, mientras las autoridades sigan con la señal que nos han dado, así vamos a permanecer. Aún así estamos trabajando muchas personas a la vez, ¿verdad? Los que están apoyándonos con el audio, con las preguntas, con todo eso. Así que, aunque me ven nada más aquí al frente, hay más personas que están trabajando, usando sus dones al servicio de todos los que nos están viendo, tanto de Árbol Plantado como los que no son de la iglesia, pero que siguen nuestras transmisiones. Así que también agradezco a todos ellos. Y bien, vamos a continuar con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Recuerden que estamos estudiando el libro de Éxodo, pero nos detuvimos en el capítulo 20 a analizar cada uno de los 10 mandamientos con detalle. Después de estudiar 9 mandamientos, al fin, algunos pensarán, al fin llegamos al 10º mandamiento, ¿verdad? Esta es la 10ª semana. Y este 10º mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. El nombre del tema es el 10º mandamiento. Y bueno, vamos a leerlo también en la Reina Valera 60, porque vamos a ver que nos traduce la misma palabra hebrea de la misma forma al español. Reina Valera 60, Éxodo 20, 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y aquí la palabra importante es lo que se nos traduce como codiciar. La NBI nos traduce como codicies y la Reina Valera 60 como no codiciarás. La misma palabra pero conjugada en un tiempo distinto, ¿verdad? La NBI tiempo presente y en tiempo futuro, la Reina Valera 60. Aquí la palabra hebrea es hamad, que se traduce como desear o disfrutar. Y la concordancia exhaustiva Strong lo traduce como deleitarse en. Ahora, la prohibición, porque este mandamiento es una prohibición, es no codiciarás. Pero la palabra hebrea, hamad, puede referirse a algo, un deseo positivo o negativo, o algo bueno o algo malo. Entonces aquí nos pone en claro que codiciar cosa alguna de nuestro prójimo es algo prohibido, ¿verdad? Por consecuencia es pecado. Pero vamos a ver un ejemplo del uso de esta misma palabra, pero hacia algo positivo. Mira, vamos por favor a Salmos 19, versículo 9 y 10. Dice, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Y lo que se nos traduce como más deseables, cuando dice son más deseables que el oro, las dos palabras más deseables son una en hebreo, hamad. O sea, lo que se nos traduce como codiciar en hebreo tiene que ver con disfrutar, desear o deleitarse en. Eso que es el objeto de tu deleite puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Entonces, la palabra hebrea no necesariamente tiene un significado negativo, ¿verdad? Va a depender del contexto. Así que para nuestro idioma, al traducirnos al español, ponen la palabra codiciar para que quede en claro el sentido negativo de esta palabra, ¿verdad? Entonces, el mandamiento es simple, no codicies, ¿verdad? Nada que pertenezca a tu prójimo. Y nos da una serie de ejemplos que eran quizás normales o aplicables en aquel contexto histórico y cultural. Ahorita vemos cómo lo podríamos aplicar en nuestro tiempo. Pero el punto es que lo podemos resumir, no codicies nada que no sea tuyo, ¿verdad? La palabra codiciar viene a ser aquí la clave, tenemos que entenderla. Si entendemos muy bien o si entendemos correctamente lo que la palabra codiciar significa, podremos entender el mandato. Según la Real Academia Española, codiciar es desear con ansia riquezas u otras cosas.
Desear con ansia riquezas u otra cosa. Entonces, si pensamos en la palabra hebrea que es desear y la palabra que se nos traduce que es codiciar, no debemos cometer el error de pensar que son sinónimos, ¿verdad? Desear y codiciar no es lo mismo. Por ejemplo, si tratamos de poner en práctica este ejemplo y decimos, no codicies la casa de tu prójimo, sería una falta de este mandamiento. Si yo, por ejemplo, veo que mi vecino construyó y remodeló su casa y le quedó muy bonita, si yo dijera, wow, qué casa tan bonita es la casa de mi vecino, ¿ya estoy pecando? ¿Ya estoy codiciando su casa? No, pero ¿estoy deseando tener una casa así? Pues sí, pero ¿es lo mismo desear y codiciar? No. Así que para entender bien este mandamiento tenemos que hacer distinción entre desear y codiciar, porque según la Real Academia Española, codiciar es desear con ansia, ¿verdad? Así que desear y codiciar en primera instancia no pueden ser lo mismo. La Real Academia Española define desear así: aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo. O sea, es algo que es que, ¿cómo explicas desear, verdad? Aspirar con vehemencia. Se vuelve complejo, pero vamos a una definición quizás más clara de la palabra codiciar, pero según el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología. La palabra codiciar, bueno, aunque ellos aclaran que tiene sentidos distintos en distintos pasajes bíblicos y mencionan algunos ejemplos en el Nuevo Testamento como cosas buenas, ¿verdad? En el caso de Éxodo nos dice que tiene una connotación negativa. Codiciar, ellos la definen así: el deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro. Ahora fíjate, tú puedes desear lo que pertenece a otro, sí, pero puedes desear muchas cosas aunque no le pertenezcan a otro. Pero la definición de la palabra codiciar es un deseo excesivo de tener lo que ya tiene otro dueño, ¿verdad? De tener lo que pertenece a otro. O sea, la diferencia entre desear y codiciar es que codiciar se especifica en desear con ansias lo que otro tiene. ¿Se entiende? Tratemos de ver un ejemplo, mira. El mandamiento prohíbe codiciar, pero el mandamiento no prohíbe desear, porque algunas veces el deseo, aunque estemos deseando algo que otro tiene, ese deseo nos puede resultar como algo bueno. Ejemplo, imagínate que en el ejemplo que puse de mi vecino, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Si yo dijera, wow, qué casa tan bonita la de mi vecino, yo quiero tener una casa así, bueno, quizás eso podría motivarme a trabajar más duro o a trabajar con más inteligencia para poder obtener más dinero y comprarme una casa o remodelar la mía para que me quede igual de bonita que el vecino. No copiarla, ¿verdad? Pero que quede muy bonita. Entonces, el hecho de que yo desee la casa de mi vecino, lo puedo entender como desear tener una casa igual de bonita y me puede motivar a esforzarme en el trabajo o a trabajar más inteligentemente, ¿verdad? Porque hay quienes trabajan mucho pero no con inteligencia. Entonces, desear lo que otro tiene no necesariamente es algo malo, pero codiciar lo que otro tiene, eso sí es malo. Pero veamos el caso, cuando la Biblia nos dice que no codiciemos ni al esclavo ni a su esclava, dice el NBI, ni a su buey ni a su burro, ni a la mujer de su prójimo, o sea, a su esposa, ¿cómo podemos entenderlo en nuestro tiempo? Lo que sería un esclavo, una esclava o un buey o un burro. Bueno, en aquel entonces, con la esclavitud bíblica, que ya lo he explicado en otros temas anteriores, que no es la misma que nosotros conocemos históricamente, o la última situación de esclavitud, aunque está presente en muchas partes del mundo todavía, pero el concepto de esclavitud bíblico no es el de ir a secuestrar personas para venderlas como esclavos, no. El concepto de esclavitud bíblico era que el que se veía una necesidad crítica se vendía como esclavo para pagar la deuda o para obtener el sustento necesario para la vida. Es decir, no era raptado y vendido, sino que voluntariamente se ofrecía. Era una especie de trabajo, ¿verdad? Donde la persona que estaba en extrema necesidad, que había caído en pobreza, podía encontrar una manera de vivir, incluso de casarse y de tener hijos. Pero entonces, en el caso de ellos, un esclavo o una esclava, en nuestro tiempo podríamos considerarlos trabajadores, ¿verdad? Cuando en aquel entonces alguien tenía esclavo y esclava, podemos verlo, a hoy en día son trabajadores de él. Y en el caso del buey y un burro, que se usaban para arar el campo o para mover objetos pesados o como medio de transporte, bueno, en nuestro caso podrían ser herramientas de trabajo o incluso podría ser tu auto, ¿verdad?
el equivalente al burro. En aquel entonces la gente comúnmente se movía en burros. Además de que podían cargar cosas. Imagínate el burro como una camioneta, ¿verdad? Que tiene caja atrás la camioneta y tú puedes transportarte y llevar cosas, o sea, cargar cosas. Lo mismo pasaba con el burro. Entonces, si hoy en día yo dijera, desearía tener un carro como el de otra persona, ese deseo puede motivarme a trabajar o a ser mejor administrado y poder comprarme un carro que me guste. Ahí sí puede ser un carro igualito al que tiene el otro, ¿verdad? Así que el desear tener lo que otro tiene no necesariamente es algo malo. Ahora, desear la mujer, o sea, desear la esposa de otro hombre, difícilmente puedo verle un sentido bueno, ¿verdad? Pero quizás podríamos decir, bueno, yo también quisiera, para los que están solteros, ¿verdad? No, yo ya estoy casado y ya tengo lo que quiero. Para los que están solteros dirían, bueno, yo quisiera tener una esposa así de servicial, de amable, de fiel, de comprensiva, y quizás eso te motive para guardarte más, buscarte más santidad con Dios y rogarle a Dios que te dé la misma bendición. Otra mujer, pero la misma bendición, ¿verdad? Entonces, el mandamiento no impide que yo desee esas cosas, pero el mandamiento sí prohíbe que codicie esas cosas. Así que cuando hablo de codiciar, estamos hablando de desear excesivamente lo que pertenece a otro y por consecuencia, ese deseo excesivo de tener lo que otro tiene me va a llevar a tratar de robárselo, a tratar de quitárselo o apoderarme de eso que él tiene. ¿Se entiende? Por eso es que se nos traduce no como desear, no desearás la mujer de tu prójimo, porque el deseo o la casa de tu prójimo no necesariamente nos lleva a algo malo, pero codiciar sí. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, el mandamiento prohíbe codiciar, pero el mandamiento no prohíbe desear. Ahora, también debemos notar que este mandamiento es muy particular. De los 10 que hemos estudiado, o sea, contando los 9 anteriores, todos regulan el comportamiento, ¿verdad? Todos tienen que ver con algo que haces. Pero este mandamiento en particular no tiene que ver con algo que haces, o sea, no un comportamiento, sino un pensamiento. Los 9 mandamientos anteriores regulan el comportamiento, pero el 10º regula el pensamiento. Ahora, podrá surgir esta pregunta, ¿es la codicia cuestión de pensamiento o no es un deseo? Cuando hablamos de desear, normalmente lo relacionamos con sentimientos, ¿verdad? Y un deseo excesivo pensaríamos que es algo que se siente. Y luego por ahí hay un dicho que dicen que en el corazón no se manda. Y es bíblicamente incorrecto. Mira, vamos a Proverbios 6, versículo 23 al 25, pero Reina Valera 60, porque lo traduce literalmente y aquí aparece más claro lo que quiero ilustrar. Proverbios 6, 23 al 25. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ella te prenda con sus ojos. Ahora, quería leer el contexto, o sea, los versículos para que tengamos contexto que nos habla de los mandamientos de Dios, su palabra, su enseñanza, nos va a mantener alejados de la mujer mala. Esta mala mujer, bíblicamente hablando, podría ser una prostituta o una adúltera. Y la instrucción del versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ahí está la clave. Cuando dice no codicies, la palabra es exactamente la misma que del mandamiento. Amad, desear, disfrutar. Y la palabra corazón, lo que a muchos les lleva a pensar en los sentimientos, bíblicamente aquí es levab, que viene de lev. Tiene que ver con el hombre interior, la mente, la voluntad o corazón. Así que cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de tu mente, de tu voluntad, lo que quieres hacer, lo que decides hacer. Por consecuencia, los deseos de los que habla la Escritura, lo que tiene que ver con codiciar, no es algo que se siente, es algo que se piensa. Claro que también va a estar mezclado con sentimientos, ¿verdad? Cuando tú deseas algo, normalmente hay sentimientos de por medio, ¿verdad? Porque te sientes complacido al verlo, te sientes satisfecho al verlo y deseas decir, oh, yo deseo estar en un coche así, se ha de sentir muy padre, decir, bueno, que tu carro no se descomponga.
Algunos quizás se fijarían en lo estético, ¿verdad? Ah, me ha de ver muy bien en uno de esos carros. Pero quizás otro piensa, mira, un carro que va a prender a la primera. Un carro que no se me va a quedar descompuesto en el camino. Puede desear esa paz, esa seguridad. Entonces, cuando hablamos de codiciar, lo primero que vemos por medio de la escritura es que es un asunto del corazón. No codicies su hermosura en tu corazón. Y la palabra corazón hebrea tiene que ver con la mente. Así que la codicia y el pensamiento están íntimamente relacionados, ¿verdad? Tú debes controlar esos pensamientos que se expresan como el deseo, algo que tú quieres tener, pero es algo voluntario, ¿verdad? No es algo que simplemente sentiste y ya. Es algo que tú constantemente piensas. Y quisiera que viéramos esta frase que se le atribuye a Martín Lutero. Dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Okay. Hay cosas en que van a pasar por nuestra mente que no vamos a poder evitarlo, pero es muy distinto que dejemos que esas cosas que pasan por la mente se queden en nuestra mente. Entonces, en el caso de la mujer hermosa que dice que no codicie su hermosura en tu corazón, está diciendo que quizás pueden pasarte pensamientos por tu mente que tienen que ver con la hermosura de esa mujer. Quizás tú puedes decir si es muy hermosa, si es muy guapa, es muy atractiva. Sin embargo, la instrucción es no la codicies en tu corazón. O sea, con la mente, esos pensamientos que van a pasar sobre el caso que estamos analizando, sobre esa mujer hermosa, tú debes descartarlos. Eso es lo que podemos entender de la frase de Martín Lutero. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. No los puedes alcanzar, no puedes evitar que pasen por ahí. Pero si tú dejas que vengan sobre tu cabeza y hagan su nido, o sea, que esos pensamientos se queden en tu mente, eso es lo que debes evitar. Entonces, al hablar de codicia, estamos hablando no de esos pensamientos que pasan, sino lo que se queda en nuestra mente. Por eso se define como un deseo excesivo. Es algo que dejas en tu mente y lo nutres y lo alimentas y te deleitas en la idea de tenerlo. Algo que hace nido en tu cabeza y te va a llevar a cosas incorrectas, ¿verdad? Mira, ¿cómo sabemos esto? Que me va a llevar a cosas incorrectas, porque los 4 mandamientos previos pueden considerarse como la consecuencia del 10º. Si no cumples el 10º mandamiento, vas a estar cayendo en los 4 anteriores. Y al revés, si cumples fielmente el 10º mandamiento, vas a disminuir o, en algunos casos, eliminar completamente las fallas en los mandamientos de los 4 mandamientos anteriores. ¿Cuáles son los 4 mandamientos anteriores? No asesines, no cometas adulterio, no robes y no mientas. Así que analicemos. Asesinato. Bueno, se puede asesinar por muchas cosas, ¿verdad? Acuérdate que el asesinato es matar a un inocente, ¿verdad? Planeado, preconcebido, con alevosía y ventaja, ¿verdad? No fue algo accidental. Entonces, si pensamos, ¿por qué una persona está dispuesta a quitarle la vida a otra en contra de su voluntad, ¿verdad? Cuando no merece que pierda su vida por cuestión de algún acto de injusticia. ¿Qué hace que una persona esté dispuesta a quitarle la vida a otra? Bueno, puede haber muchos factores, pero muchos de ellos tienen que ver con que el asesino codiciaba algo que él tenía. No sé si has visto las noticias, ¿verdad? Cuando alguien tratan de asaltar a alguien, se resiste al asalto y lo matan. Lo asesinó, claro. ¿Pero por qué lo asesinó? Porque codiciaba lo que él tenía. Así que la codicia está muy relacionada con el asesinato. No todos los asesinatos son por codicia, ¿verdad? Pero muchos de los asesinatos son provocados por la codicia que tenía el asesino. Así que si no codicias las cosas de tu prójimo, disminuirías. No podrías eliminarlo completamente porque puede haber distintos motivos para asesinar a alguien, pero disminuirías considerablemente los asesinatos. No cometas adulterio. Bueno, prácticamente tiene que ver con la codicia, ¿verdad? Ya sea que uno de los cónyuges desee de manera excesiva a otro que no es su cónyuge, entonces va a adulterar. Pero necesariamente existe esa codicia, ¿verdad? Al revés, el que no está casado, si codicia a la esposa de otro, o si es una mujer y codicia al esposo de otra, va a terminar en adulterio por la codicia. Entonces, si no codicias al cónyuge de tu prójimo, nunca cometerías adulterio. No robes. Este es otro clarísimo, ¿verdad? ¿Por qué alguien roba a otro? Porque codicia lo que tiene.
tengo un deseo excesivo de tener lo que tú tienes, no de tener algo como lo que tú tienes, que eso sería desear. Codicia es quiero eso que tú tienes. Entonces, cuando te asaltan y te quitan el teléfono, lo hicieron porque codiciaban el teléfono que tienes. ¿Entiendes? Entonces, disminuiríamos los asesinatos, ¿verdad? Podríamos eliminar el adulterio. Eliminaríamos también los robos. ¿Qué me dices de las mentiras? Bueno, mentimos por muchas cosas, pero también muchas veces la mentira la cometemos o la decimos con el objetivo de cubrir lo que hicimos en los otros mandamientos, ¿verdad? Si robaste, si cometiste adulterio, si asesinaste, normalmente vas a tener que mentir para evitar ser apresado. Entonces, no podríamos, si dejamos de codiciar, no eliminamos la mentira, pero sí la disminuiríamos en muchos casos. Entonces, los 4 mandamientos previos, o sea, 6, 7, 8 y 9, podrían disminuirse o eliminarse completamente si cumplieras el 10º. Los 4 tienen que ver con el comportamiento, pero el 10º tiene que ver con el pensamiento. Así que el hecho de que esté el último me parece que nos deja algo claro. Dios pone restricciones al comportamiento, pero en el último mandamiento pone restricciones al pensamiento. O sea, Dios nos demanda que controlemos nuestras acciones, pero en el 10º mandamiento nos dice controla también tus pensamientos, por consecuencia tus emociones. Entonces la frase de que en el corazón no se manda es, contradice la Biblia, ¿verdad? Es antibíblica. Por más intenso que sea el sentimiento, tu mente debe de controlarlo. No quizás eliminarlo, pero sí controlarlo. Si es un pensamiento, si es un deseo o un sentimiento negativo, lo debes refrenar. Asegurarte que no tome control sobre ti. Si es un deseo, un sentimiento hacia algo bueno, bueno, tu mente puede hacer que crezca, que se expande, que se lleve a cabo, ¿verdad? Pero la mente debe tener control sobre ese tipo de pensamientos que también son influenciados por emociones. Entonces Dios en los mandamientos nos está diciendo todo esto es por su propio bien, todos estos mandamientos es para el beneficio del ser humano, no, en nada se beneficia a Dios, y aparte nos dice que nuestros pensamientos también deben ser controlados para el beneficio del ser humano. Así que vamos a ver la manera en que Jesús explica esto a los fariseos que se jactaban de que ellos nunca habían cometido adulterio. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Estos pasajes pueden ser polémicos porque algunos consideran que Jesús está poniendo al mismo nivel el adulterio y codiciar a una mujer. ¿Y qué responderíamos a esto? Imagínate que te vas a ser sentenciado. Una por adulterio, que en aquel entonces pagabas con la vida, ¿verdad? Si eran sorprendidos en el adulterio, tenían que morir los 2 adúlteros. Cuando a Jesús le presentaron a la mujer adúltera, no estaban cumpliendo la ley como corresponde. También debieron traer al adúltero, ¿verdad? Al que adulteró con ella. Y nada más le presentaron a la mujer. Bíblicamente, si los 2 eran sorprendidos, a los 2 se les mataba. Entonces, cuando nos dice aquí que Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer y la codicia y ya cometió adulterio, significa que si codiciabas a una mujer deberían aplicarte la misma pena o la misma condena que cuando adulterabas. No se le quitaba la vida a alguien que codiciaba a la mujer de su prójimo. Se le quitaba la vida al que adulteraba con la mujer de su prójimo. Entonces, ¿por qué Jesús dice que cualquiera que la codicie ya cometió adulterio, pero la pena no es la misma? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús entonces? Algunos lo ven como un error y otros lo ven como una injusticia. Injusticia en ambos casos. Decir, oye, si la codiciar a la mujer de tu prójimo y el adulterio es lo mismo, pero no los castigas igual, algo no me cuadra, ¿verdad? Pero no, Jesús no está diciendo que es lo mismo. Pero mira, analicemos el original. Cuando dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, aquí la palabra codicia, epithumeo, se traduce como desear, desear con lujuria, codiciar o poner en el corazón.
Podríamos decir que es el equivalente de la palabra hebrea, ¿verdad? De codiciar, porque también se puede traducir como codiciar, también significa un deseo. Desear con lujuria, codiciar es lo que estaría aplicando aquí en el contexto, ¿verdad? A la mujer, a una mujer, y se asume que no es tu esposa, ¿verdad? Porque si tú deseas excesivamente a tu esposa, eso no sería pecado. Cuando deseas excesivamente a la mujer de tu prójimo, entonces sí es pecado. Entonces, cuando nos dice que ya cometió adulterio con ella, ¿a qué se refiere? Obviamente no está haciendo como iguales las penas que se debe de recibir, pero ambos son pecados, ¿verdad? Jesús está ilustrando el punto. Quien permita la codicia en su corazón, codiciar a otra mujer, una mujer que no es suya, que no es su esposa, prácticamente va a terminar en el adulterio o en asesinato. Pero aquí Jesús establece una relación directa. Si codicias a una mujer, prácticamente ya adulteraste con ella en tu mente. Es decir, en eso estás enfocado. Ese es tu objetivo, ese es tu propósito. En eso tienes fijada la mente. Ahí tienes tu corazón. Dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y la palabra corazón en griego, cardia, también tiene que ver con la mente, no con los sentimientos. Entonces, si tú, en el caso de Jesús, codicias a una mujer, un deseo excesivo, y obviamente no es tu mujer, dice, ya cometiste adulterio, en el sentido de que esa es la consecuencia que viene de enfocar tu mente en esa mujer. La codicia tiene que ver con enfocar tu mente, tus esfuerzos en tenerla. Y ese es el problema. Aunque no hayas cometido adulterio, Jesús dice, es como si ya hubieras adulterado. No está diciendo que es equivalente, pero es en esencia pecado. Porque así como se prohíbe que no adulteres, también se prohíbe que no codicies. Y en aquel entonces, los hombres justificaban su codicia diciendo, pero no he hecho nada malo, ¿verdad? No he llevado nada de eso a la acción, así que no me puedes declarar culpable. Ahora, no puedes saber lo que está en la mente del otro para saber si está codiciando a una mujer ajena o no. Pero el mandamiento es algo individual, algo que tú tienes que asegurarte, algo que tú tienes que controlar en ti. Entonces Jesús no está diciendo que es equivalente a adulterar que codiciar. Lo que te está diciendo es que si codicias a la mujer, vas a llegar al adulterio. Porque enfocar tu mente en eso te va a llevar tarde o temprano a cometer un pecado relacionado al adulterio o tratar de deshacerse del esposo de esa mujer. Digo, salió hace poco una noticia aquí en México de un funcionario de gobierno que fue encontrado asesinado. Y sospechaban que quizás era la delincuencia o la mafia por algunas cosas que él había hecho cuando estaba en el gobierno, porque ya no estaba en funciones, un exfuncionario de gobierno. Y después me acuerdo que salieron noticias que investigando más resultó que fue su esposa la que mandó a asesinarlo. Y estaba, como dicen, novelesco el asunto, ¿verdad? Si no, no lo hubieran dicho en las noticias, pero resulta que esta mujer, que era esposa de este hombre, era amante del guarura de su esposo, y ambos se pusieron de acuerdo y confabularon para matarlo y poder quedarse juntos. Y ahí puedes ver un ejemplo claro de codiciar a tu prójimo cómo termina en asesinato. Pongámonos bíblicos. ¿Qué hizo David con Betsabé? David está merodeando en su palacio, todos fueron a la guerra menos él. Se quedó de perezoso. Y ve que una mujer se está bañando en el techo de su casa. Digo, dentro de cierto tiempo vamos a llegar a analizar eso con más detalle porque estamos en un estudio secuencial de la Biblia. Todavía falta un buen rato. Pero, decir, oye, para empezar, ¿qué hace una mujer bañándose en el techo? ¿No te parece raro? Bueno, sí sería muy raro en nuestro tiempo. Pero en aquel entonces, los techos de las casas eran utilizadas como áreas de descanso, áreas para baño, áreas para huéspedes, etcétera. Entonces, que una mujer se estuviera bañando en el patio de su casa, digo, en el techo de su casa sería algo relativamente normal. Pero cuando David la ve, no nada más la deseó, sino que la codició. Quizás David pudo haber dicho, mira, está una mujer bañándose y a lo mejor le gustó mucho a David y podrá haber pensado qué mujer tan atractiva, pero no es su esposa, entonces David en su mente debió haber quitado ese pensamiento y ponerse a hacer otra cosa. Pero no, fijó su pensamiento en ella, aprovechándose de su autoridad como rey, manda a traerla. ¿Con qué fin? Con el fin de tener relaciones sexuales con esa mujer que sabe perfectamente, y les voy a adelantar la historia, que es la esposa de uno de sus valientes, el valiente de David llamado Urías.
y es nieta de Ahitofel, distinguido consejero del rey, que dice la Biblia que en aquellos días oír la voz de Ahitofel era como oír la voz de Dios. Era tan confiable y tan sabio su consejo que lo tomaban como palabra de Dios. Ahora David sabe que Betsabé es esposa de Urías, uno de sus valientes, y nieta de Ahitofel, y no le importa y se acuesta con ella. La codició. Ahora, ¿qué hace David cuando Betsabé le dice estoy embarazada? Dice, ah, caray, porque Urías está en la guerra. ¿Cómo se puede embarazar si Urías está en la guerra? Si la descubren embarazada, la iban a matar por adúltera. ¿Y quién iba a ser el responsable? David. ¿Con quién adulteró? Con David, con el hombre de Dios, ¿verdad? El que tiene un corazón conforme al de Dios. Y sigue refiriéndose la mente ahí la palabra corazón, ¿verdad? ¿Qué hace David? Trata de engañar a Urías, lo manda a traer lo emborracha para que duerma con su esposa. No le funciona porque Urías es un hombre recto y justo. Y dice, ¿cómo voy a dormir yo con mi mujer mientras todos los demás están en la guerra? No, así que se fue de nuevo a la guerra. Y David no tuvo opción que mandar matarlo. No directamente, dijo, a ver, vayan todos a lo más fuerte de la guerra, llévense a Urías al frente y luego retírense todos y déjenle solo ahí para que lo maten. O sea, lo mandó matar. David fue un asesino. No fue el autor material, no fue quien lo asesinó, pero fue el autor intelectual, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegó a ese asesinato? Por codiciar a la mujer de su prójimo. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí es cuando tú codicias a la mujer, ya adulteraste con ella en el corazón porque estás enfocando tu mente. Todo tu deseo está enfocado en tener a esa mujer y vas a estar dispuesto a hacer muchísimas cosas totalmente reprobables con tal de estar con esa mujer. Y luego nos dice, versículo 29-30, Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Versículo 30, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Esto no es literal, ¿verdad? No vayan a pensar, y con este ojo vi algo que no debía de ver, ahora me lo tengo que sacar. No, esto es hipérbole. Es una exageración intencional para ilustrar un punto. Tu ojo te hace pecar, sácatelo. Tu mano te hace pecar, córtatela. Una exageración intencional, no dice que literalmente lo hagas. Pero quiere mostrar el punto, la importancia de que te asegures de no codiciar nada que pertenezca a tu prójimo. Dice, es mejor entrar en una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Se entiende? Debes hacer todo lo posible por eliminar aquello que te hace codiciar. Nuevamente se demuestra que está en control de tu mente. Cuando tú deseas algo intensamente, lo que nos demuestra Jesús es que tú tienes el control de poder decir, no, esto no lo voy a hacer. Estas emociones y sentimientos que me hacen sentir alguna cosa, un carro, una casa o una mujer o un hombre, según sea tu género, ¿verdad? Y que no son tu cónyuge, bueno, eso que se pueda sentir, aún así sigue estando en control de tu mente. Tú lo puedes refrenar cuando es algo indebido o tú lo puedes motivar cuando es algo correcto. En el caso del contexto de lo que está diciendo Jesús es, haz todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance, todo lo que tengas que hacer para que no codicies lo que no es tuyo. ¿Por qué? Porque aunque no estás adulterando, el mandamiento no codiciarás también haría que si codicias, aunque no adulteres, eres merecedor del infierno, porque la paga del pecado es muerte. Nadie puede decir, bueno, pero yo no he adulterado. Sí, pero lo has codiciado a esa mujer. Dice, bueno, sí, pero no llegué a adulterar. ¿Qué tiene? El mandamiento es no codicies, ¿verdad? Entonces, Jesús nos dice, es tan grave codiciar a la mujer de tu prójimo como si hubieras adulterado con ella. Claro que no merecen la misma condena, pero ambos son pecados y ambos te pueden mandar al infierno, ¿verdad? Así que sabemos, por las palabras de Jesús, dijo, ay, Corazín y Betsaida, ¿verdad? Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Por tanto, el castigo para ti será mayor que el de ellos. Eso demuestra que no todo, o sea, la retribución, la justa paga por un pecado no es la misma para todos los pecados. ¿Se entiende? Pero aunque no es la misma para todos los pecados,
cualquier pecado es más que suficiente para que seas condenado. Entonces dicen algunos, bueno, ¿y en el infierno todos vamos a estar sufriendo igual? No. Para empezar, yo no me incluiría, ¿verdad? No vamos a estar. Van a estar. Y no van a estar sufriendo todos igual. ¿Por qué? Porque cada pecado merece una condena distinta, ¿verdad? Yo no creo que esté en la misma situación, por ejemplo, Hitler, que, no sé, una persona común y corriente que vivió una vida, digamos, a grandes rasgos decente y sin lastimar a nadie, como quiera con pecado, ¿verdad? Pero no, o sea, nada igual, nada cercano a lo que Hitler hizo. ¿Ambos estarán en el infierno? Sí. ¿Estarán pagando de la misma manera? No lo creo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Ambos van a estar ahí eternamente, ¿verdad? Pero no van a estar pagando la misma condena. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron distintos. El punto es que Jesús dice, mira, ya sea que adulteres o que codicies nada más, ambas cosas te pueden llevar al infierno si no te arrepientes. Nadie puede pensar, bueno, yo aquí en la mente puedo hacer lo que quiera mientras no lo lleve a la práctica. No, los mandamientos también te ordenan controlar la mente. Así que esto es una parte muy interesante que todo cristiano debe comprender, porque surgen preguntas, por ejemplo, como muchos asuntos con los que lidian jóvenes y lamentablemente también muchos casados, con la pornografía, dicen, oye, ¿qué tiene de malo si no estoy haciendo nada? No estoy con ninguna mujer. Todo pasa en la mente. Con las imágenes que ven, tienen suficiente, ¿verdad? Se complacen a sí mismos. Dice, pero no me puedes acusar de pecado porque no estoy cometiendo ni fornicación ni adulterio. La diferencia de fornicación sería cuando tienes sexo antes del matrimonio y adulterio es cuando tienes sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Con alguien que no es tu cónyuge. Entonces piensan, bueno, la pornografía no puedes decir que es algo malo. ¿Por qué? Pues porque no estoy con ninguna mujer. No, pero ¿qué me dices del 10º mandamiento? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y ciertamente las mujeres que salen ahí no son tu esposa, ya sea que estés casado o no estés casado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con la pornografía? El codiciar a la mujer ajena. Entonces, la pornografía es igualmente pecado que te lleva a la condenación, tal como el adulterio. ¿Merecen la misma condena? No, pero ambos te llevan al infierno. ¿Se entiende el punto de Jesús? Quien codicia a la mujer ajena ya adulteró con ella en el corazón. Va a ser guiado hacia allá, va a pecar de la misma manera y aún así, aunque no llegue a adulterar con esa mujer, aún así va a ser echado al fuego del infierno si no se arrepiente de su pecado. Ahora vamos a ver la explicación de Pablo, porque Pablo explica este mismo peligro, pero en un sentido positivo. Jesús nos explica lo que no debes de hacer, pero mira cómo Pablo nos explica lo que sí debemos hacer. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Segunda de Corintios 10, 4 al 5 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y ahí está la parte importante para el tema de hoy, porque todo lo que dice es importante, ¿verdad? Pero dice llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, nos tenemos que asegurar que los pensamientos que permitimos en nuestra mente son de acuerdo a la Escritura. Son cosas que le agradan a Dios. Si pasa por tu mente algo que sabes que es contrario a la Escritura, porque está prohibido, porque es contrario a la naturaleza de Dios, entonces debes desecharlo. No lo debes dejar que haga nido en tu mente. Si permites que haga nido en tu mente, estás codiciando. Entonces Pablo nos dice, lleven o que llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo lo que pasa por tu mente, debes filtrarlo con la Escritura, que es la palabra de Dios, que es la voluntad, los mandamientos de Cristo, ¿verdad? Digo, literalmente por medio de los evangelios o por medio de sus apóstoles en el resto del Nuevo Testamento. Pero esto demuestra que está en control de tu mente. Y aquí le puedes agregar cualquier otra cosa, ¿no? Además, la codicia. También podrías agregar la ansiedad, el temor, la lujuria, la avaricia, el odio. Tú debes de tener control de tu mente, de manera que no anide en ti esos sentimientos, esos pensamientos. ¿Te sientes angustiado? Tiene que ver con la incertidumbre del futuro, ok, pero tiene que ver con una falta de confianza en Dios, ¿verdad?
y debes controlar, porque tú debes aprender, debes saber que Dios es absolutamente confiable. Jamás ha dejado de cumplir lo que Él ha dicho que haría, ¿verdad? Entonces, cuando nos angustiamos o nos llenamos de temor, estamos pecando porque no estás confiando en Dios. Pero aparte, queda claro que no estás llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Así que en un sentido negativo es no codicies. En un sentido positivo es lleva cautivo todo pensamiento a Cristo. Pero hay una forma, me parece, más fácil de ver el sentido positivo. No codicies es el sentido negativo. Ten contentamiento sería el sentido positivo, ¿verdad? ¿Qué es el contentamiento? Bíblicamente hablando, estar contento con lo que tienes. Quizás no es lo que quisieras tener, pero aún así vas a estar contento. No es cuestión de emoción, es una decisión. Cuando yo estoy contento con lo que Dios me da, significa que no me voy a estar quejando por lo que no me dio. O quejarme por lo que me dio, a veces que no queremos lo que Él nos da. Pero si tengo contentamiento, voy a dejar de estar pensando en lo que tiene mi prójimo para desearlo. No, porque si vuelvo al ejemplo inicial, mi vecino tiene una casa más bonita, mejor remodelada, con mejor fachada, no sé, vanguardista, lo que se te ocurra, pero yo tengo contentamiento porque lo que he hecho en mi casa, estoy hablando de este ejemplo hipotético, ¿verdad? Si yo lo que he hecho en mi casa es con el esfuerzo, con lo que Dios me ha dado, honestamente ganado el dinero, ¿verdad? Y he administrado bien las cosas y esto es lo que he podido hacer con mi casa. Y aunque el vecino tenga una casa mucho más bonita o más grande o más decorada, aún así, si yo tengo contentamiento, no significa que no voy a desear tener una casa como el vecino. Tal vez lo desee, pero voy a estar contento con lo que Dios me ha dado. Esa, digamos que sería la antítesis de la codicia. En lugar de decir, oh, yo quiero lo que Él tiene y encuentro la manera de poder tener eso que Él tiene, pero de quitárselo, ¿verdad? Bueno, en lugar de eso, si tienes contentamiento y dirías, Dios, gracias, tú sabes cuáles son mis deseos, espero que un día me concedas tener una casa tan bonita como la del vecino, pero te agradezco infinitamente por lo que me has dado. Tengo un techo, tengo una cama, tengo comida en la mesa, es mucho más de lo que yo merezco. Ese es el contentamiento. Entonces el mandamiento es, en sentido negativo, no codicies. En sentido positivo, debes estar contento con lo que Dios te ha dado, ¿verdad? En otras palabras, lleva todo pensamiento cautivo a Cristo. Tenemos que tener ese control en nuestra mente sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones. No vas a poder evitar sentir una emoción. No vas a evitar que pase un pensamiento por tu mente. Lo que sí puedes hacer es controlar y asegurarte que esos sentimientos y esos pensamientos no se queden en ti. Que así como vinieron, se vayan. Al momento en que tú los retienes, los cultivas, le das vuelta en la mente, te deleitas en lo que podría ser, te imaginas lo que podrías hacer, entonces estás codiciando y debes evitarlo. ¿Se entiende? Entonces, estos 10 mandamientos, como lo dije al principio que empezamos a estudiarlos, en nada benefician a Dios. Y tiene lo que era una nación única en aquel momento del tiempo, una nación israelita, como vamos a ver más adelante, que Dios diga para cuando las naciones los vean, digan, wow, nación sabia es esta. Y van a saber que este es el pueblo de Dios, por la consecuencia, la gloria se la llevaría a Dios, porque el de Dios proviene la sabiduría, ¿verdad? El pueblo que adora al Señor sería un ejemplo de civilización, lo mejor, el top que se te ocurra en cuanto a una nación civilizada, deberían ser los israelitas porque tienen los 10 mandamientos. Sabemos que son 613 órdenes en total, pero todas provienen o se desglosan, por así decirlo, de estos 10 mandamientos. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo nos dice que estos mandamientos se pueden reducir en una sola cosa. Romanos 13:9. Dice, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás, ahí nos está diciendo, ¿verdad? Los últimos, nos faltó ahí no mientas, ¿verdad? Pero serían, aquí están nombrados los últimos 4, faltaría uno para hacer los últimos 5. Dice, se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amas a tu prójimo no vas a adulterar
¿verdad? No vas a robar, no vas a matarlos, no vas a codiciarlos, y también faltaría agregar, no les mentirías. Pero está incluido en todos los demás mandamientos. Pero cuando dice todos los demás mandamientos, también deberían incluir del primero al quinto, ¿verdad? Estoy diciendo, los 10 mandamientos, todo se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero Jesús nos dijo que toda la ley se resume en 2 mandamientos. Vamos a recordarlo en Mateo 22, versículo 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y aquí debemos tener más claro por qué Jesús relaciona a la mente con un mandamiento. Porque el 10º mandamiento tiene que ver con tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Palabra corazón, cardia, ahí está la mente. Entonces, ¿cómo es que lo que se nos traduce como mente, qué es? Es intelecto. Una cosa es la mente y otra cosa es la inteligencia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no nada más vas a usar tu mente para servirle a Dios, sino también tu inteligencia, ¿verdad? Cuando razonamos, cuando estudiamos la palabra para sacar conclusiones de ahí, estamos amando a Dios con nuestro intelecto, con nuestra mente, se nos traduce aquí. Y cuando meditamos en la palabra de Dios y nos la aprendemos o la leemos y la estudiamos, lo estamos amando con el corazón. Además, cuando controlamos nuestros pensamientos, también es amar a Dios con el corazón. Entonces, amar a Dios tiene que ver con todo lo que haces, incluso lo que piensas. Pero Jesús dice después, versículo 39, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, incluidos los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces esto me parece que ayuda a entender la distinción que algunos hacen de los 10 mandamientos, los dividen en 2. Del 1 al 5, dice, tiene que ver con amar a Dios. Del 6º al 10º tiene que ver con amar a tu prójimo. Claro, que también del 6º al 10º hacerlos demuestra tu amor a Dios, ¿verdad? Pero hay una distinción, como decir, ¿qué es lo que beneficia a mis hermanos o a mi prójimo directamente? Digamos que es del 6 al 10. ¿Qué me demuestra mi amor y mi devoción, mi santidad para con Dios? Del 1 al 5, también incluyendo los otros 5, ¿verdad? Entonces, si lo separamos así, el primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni semejanza en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo y honra a tu padre y a tu madre. Podríamos verlo como que tiene que ver con amar a Dios, ¿verdad? Lo hacemos por Él, lo hacemos para Él. También los otros 5, pero los beneficiados, que quizás no tener dioses ajenos y todo eso tiene que ver con mi propio beneficio, no algo que reciban los demás de mi parte. Pero los otros 5, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies. Mi prójimo se ve directamente beneficiado porque estos tienen que ver con lo que va a pasar con mi prójimo, ¿verdad? Ya sea por acción, algo que hago que lo va a perjudicar, o por la mente que lo permito y que me va a llevar a perjudicarlo. Entonces, de ahí surge la teoría de que había 5 en una tabla y 5 en otra tabla, pero eso no proviene de la escritura, ¿verdad? No nos dice la distribución de los mandamientos en cada una de las tablas, así que decimos, bueno, son 2 tablas, son 10 mandamientos, lo más simétrico es 5 y 5, sí, pero eso no significa que así sucedió, ¿verdad? No sabemos cuál es la distribución de los mandamientos. El punto es que entender esta separación entre ambos, primero 5, amar a Dios, último 5, amar a tu prójimo, tiene algo de sentido, ¿verdad? Podríamos decir que puede ser una conclusión bíblica válida. No hay nada en la escritura que nos diga que esa separación realmente es así. No hay ningún versículo que lo diga, pero partiendo de las palabras de Pablo y las de Jesús, me parece que es una conclusión válida. Entonces, ¿qué hacemos para evitar caer en este mandamiento? Conténtate. Debes estar agradecido con lo que tienes. Contento, aunque deseas tener más cosas. No hay ningún problema en que desees. No codicies otras cosas. ¿Se entiende? De esta manera podemos mantenernos alejados de los 4 mandamientos previos, 6, 7, 8 y 9.
que ya vimos que o los eliminas por completo o los disminuyes considerablemente. Y bueno, hasta aquí nos quedamos con los 10 mandamientos, ¿verdad? 10 semanas analizándolo. Espero que haya sido útil. Y después de este tema, ahora sí vamos a retomar la secuencia que teníamos, qué va a pasar con los israelitas y avanzar hacia los capítulos que nos faltan. Bueno, entonces vamos a orar para agradecerle a Dios, rogarle que nos ayude a poner esto en práctica, no nada más el 10º, sino todos, y que cuando tropecemos nos ayude dándonos su arrepentimiento, misericordia, para que podamos hacer como Él le agrada que hagamos. Recuerda que la Escritura dice que nosotros cuidamos o debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, hay que rogarle a Dios que podamos hacer las dos cosas, que recibamos de Él el querer como el hacer y que nos dé la capacidad de ponernos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por estas semanas que estuvimos estudiando tus mandamientos. Te agradecemos por la luz que has traído a nuestras vidas, por la claridad, Señor, en entender lo que tú demandas de los que recibes como hijos, la claridad para entender también los criterios por los cuales el mundo entero será juzgado. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, por tu enorme paciencia, porque aunque sabemos que no debemos hacer esas cosas, lamentablemente nos dejamos llevar por nuestra maldad, por nuestra concupiscencia, y te desobedecemos, Señor. Pero tú has sido fiel para perdonarnos, has sido fiel para limpiarnos y restaurarnos, y por eso te agradecemos. Enséñanos, Padre, a obedecerte. Que lo que aprendimos con estos mandamientos y con esto que hemos estudiado podamos ponerlo en práctica para decir o hacer, como dice tu palabra, que mostremos nuestra luz ante los hombres. Queremos no jactarnos, Señor, de que te obedecemos, sino que nuestra obediencia quede evidenciada con nuestras acciones. Queremos, Padre, que los cristianos sean hallados y reconocidos como personas íntegras, como personas que por amor a Dios hacen el bien. Que ninguno de nosotros padezca por ser negligente o por ser un ladrón, un adúltero, etcétera, etcétera. No, Señor, concédenos caminar rectamente delante de ti y cada vez que caigamos, Padre, que tu misericordia nos ponga de pie para seguir. Pone en nosotros el querer como el hacer y permítenos, danos la capacidad de esforzarnos para cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, y por la enorme paciencia que nos has mostrado. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Déjenme ver cuáles son las que han llegado. Y voy poniendo el tiempo para no pasarnos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está. Primera pregunta, dice Mayera La Rosa, pastor, ¿por qué cuando llevaron a la mujer adúltera a Jesús no les dijo que traigan al hombre adúltero para que se cumpla la ley? Bueno, es una pregunta interesante. No vamos a encontrar respuesta bíblica en algún versículo, pero podríamos deducirlo por la forma en la que Jesús actuó. Cuando dicen, sorprendimos a esta mujer en el acto de adulterio y no traen al hombre, demuestra que sus intenciones no son correctas. Jesús, en lugar de enfocarse en juzgar a la adúltera y juzgar al adúltero, Jesús decide enfocarse en todos los hipócritas que están ahí. Porque pretenden hacer que Jesús cumpla la ley como para ponerlo a prueba, pero al mismo tiempo ellos no están siguiendo lo que corresponde a la justicia a la hora de traer a esta mujer pecadora, porque todos también tenían pecados graves. Por eso dice que Jesús empieza a escribir en el suelo, pero no nos revela qué escribió. Y los que estaban dispuestos a apedrear a la mujer, dice que empezando por los más viejos hacia los más jóvenes, fueron soltando su piedra y se retiraban. ¿Qué fue lo que escribió Jesús? No lo sabemos. Le preguntaremos cuando estemos allá con él. Pero es muy probable que esté escribiendo una lista de pecados que también merecen una condena que ellos no están demandando para sí mismos, ¿verdad? O sea, todo indica que Jesús les hace ver que al demandar que esta mujer sea apedreada conforme a la ley, son unos hipócritas porque ellos tampoco están viviendo conforme a la ley.
Entonces Jesús ve esta oportunidad no para emitir un juicio, sino para mostrar el evangelio, el perdón de pecados, ¿verdad? Por eso le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer, al verse amenazada de muerte, por las palabras de Jesús, podemos ver que Dios le concedió arrepentimiento, ¿verdad? Muchas veces ese tipo de situaciones son las que nos hacen reconsiderar nuestras acciones y enmendarnos, ¿verdad? Dios nos da arrepentimiento muchas veces por medio de esas situaciones, así que podemos concluir que Jesús aprovechó esa oportunidad para mostrar misericordia en lugar de traer juicio. Siguiente pregunta. Dice Karen Orozco, buenas noches. ¿Cómo diferenciar entre contentamiento y conformismo? Y las ganas de salir adelante o aspirar a más y codiciar. Bueno, por el enfoque. Yo puedo tener contentamiento, pero puedo estar deseando tener más. Eso diríamos que sería algo sano. El conformismo no se parece al contentamiento, es decir, eso es lo que tengo y ya no quiero más. Sí, pero ya no quiero más porque no quiero batallar, no quiero esforzarme, no quiero pagar el precio, ¿verdad? El contentamiento en ningún momento significa que no voy a hacer nada por tratar de tener más. O sea, imagínate, tengo un trabajo y tengo necesidades que proveer para mi familia, pero el trabajo que tengo, supongamos que no provee lo suficiente. Necesito ganar más dinero, pero quizás para poder tener un trabajo donde me paguen más tendría que meterme a estudiar, capacitarme más. Entonces algunos podrán decir, ay no, yo estoy contento con lo que Dios me dio, así que así me quedo. Pero eso no es contentamiento, eso sería conformismo, porque si tienen lo necesario para capacitarse y tener un mejor trabajo, sin descuidar obviamente sus responsabilidades con su familia y para con Dios, si tienen esa posibilidad y deciden no hacerlo, entonces son conformistas. Se justifican en el contentamiento, pero no es así. Contentamiento es decir, Padre, yo estoy esforzándome por tener más, estoy haciendo lo que corresponde para recibir un mejor salario, pero si aún no lo logro es porque así te ha placido, porque sabemos que todo está bajo el control de Dios. Y entonces te has esforzado y no te han dado un aumento o no te han promovido un mejor puesto o estás buscando un mejor trabajo y no lo encuentras, no cabe la menor duda de que Dios no ha permitido que lo tengas. Así que contentamiento, es decir, aunque me esfuerzo por ser mejor, por ganar más, por aprender más, por percibir más, aunque me esfuerzo y aún no lo puedo hacer, estoy contento con lo que Dios me da, pero no dejo de esforzarme, ¿verdad? Esa debe ser la característica del cristiano, no el conformismo de decir, bueno, mira, yo así estoy bien, ¿para qué me esfuerzo? Hay que estar contentos, no. A pesar de que estoy contento, me esfuerzo por tener más, pero confío en que sucederá cuando Dios quiera, ¿verdad? Así que me contento, lo tenga o no lo tenga. Y en el caso de el deseo de tener más y codiciar, bueno, acuérdate que codiciar tiene que ver con tener lo que el otro tiene, ¿verdad? El deseo excesivo de tener eso que él tiene. Desear tener lo que él tiene puede ser algo igual, un carro, algo igual, una empresa, algo similar, una casa, no su mujer, ¿verdad? Pero una mujer quizás con los atributos de esa mujer, hablando de su paciencia, fidelidad, amor a Dios, etcétera, etcétera. La codicia es tener lo que él tiene. El deseo sano y válido es tener algo como lo que él tiene. Entonces, si yo quiero salir adelante y yo quiero tener una mejor casa, un mejor carro, eso no necesariamente es codicia. Si yo digo es que yo quiero ese que él tiene, voy a enfocarme en ver cómo se lo quito para tenerlo, eso sería codiciar. Ahora, quizás puede ser que alguien que quiere un mejor trabajo o un mejor carro lo hace nada más por avaricioso. Simplemente el deseo de tener más, porque tener más me hace sentir mejor, no porque realmente sea algo más práctico, ¿verdad? Eso creo que lo puedes ver de una manera muy similar con los teléfonos. No tiene nada de malo que quieras un teléfono más nuevo, a menos que siempre estés esforzándote por tener el más nuevo, indistintamente de si te resulta algo útil o no. Digo, los teléfonos cada vez son más avanzados y cada vez tienen más funcionalidad, pero no necesariamente la necesitas, ¿verdad? Yo me acuerdo ese tiempo, estaba pensando en un teléfono nuevo y había uno que tenía opciones de cámara macro, ¿verdad? Tenía un lente especial para tomarle fotos a objetos muy pequeñitos. Y una versión más viejita tenía prácticamente lo mismo, pero no tenía la opción de fotos macro. Nada más tomas fotos normales y de lejos, pero no de objetos pequeñitos. Y había mucho dinero de diferencia entre uno y otro. Dices, bueno, yo quiero tener un teléfono más nuevo,
Pero si no voy a estar tomándole fotos a insectos o a cosas pequeñitas, ¿de qué me sirve tener ese teléfono aunque sea más nuevo? Dame algo práctico, incluso va a salir más barato, pero que suple mis necesidades, ¿verdad? Mis requerimientos. Pero simplemente el hecho de tener el teléfono más nuevo porque es el más nuevo, ahí no necesariamente hablas de codicia, estás quitando otro, pero hablas de avaricia. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De controlar nuestros deseos y saber hasta dónde está el límite. ¿Estás pensando en la satisfacción de tener el último iPhone o quieres un teléfono que te dé el servicio y las funciones que necesitas para la vida cotidiana que tienes? Ahí vas a filtrar si tu deseo es sano o es algo incorrecto. Siguiente. Salvador Sánchez, buenas noches. ¿Cómo diferenciar entre contentamiento y conformismo? Ya lo expliqué, ¿verdad? Y las ganas de salir adelante o aspirar más y codiciar. ¿A qué hora son el mismo? Hicieron la misma pregunta. O son esposos. No me fijé bien en la foto. Rocío Alba Guerrero dice, pastor, ¿en una boda cristiana puede haber música para amenizar y bailar? Bueno, esta pregunta no tiene nada que ver con el tema. Si hay tiempo, si nos queda tiempo disponible, me regreso a responderla. Estamos ahorita con preguntas que tienen que ver con el tema que acabamos de estudiar. Dice Diana Ruiz, buenas noches. ¿Sería lo mismo la envidia que la codicia? ¿No? La envidia simplemente es esa amargura de saber que otro tiene lo que tú quieres y tú no tienes, ¿verdad? La envidia es un sentimiento que te corroe, que te roba la felicidad. No sé, ¿alguna vez has sentido decir, oye, yo he soñado irme, por ejemplo, a un viaje, a conocer una playa famosa, Cancún? Siempre he querido a Cancún y no puedo, no tengo el dinero o no se puede. Y llega otro y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo ven? Pues voy de viaje y me voy a Cancún y estoy bien feliz. Ahora tienes dos opciones. Tú puedes alegrarte por el que va a Cancún porque tú siempre has querido y no has podido, y quizás eso es lo menos frecuente que sucede. O puedes tener envidia y decir, mugroso, mira todo lo que yo me he esforzado por ir a Cancún y no puedo y este mugroso ya va a ir. Ahí hablas de envidia. Y es más, no vas a poder estar trabajando a gusto, haciendo tus cosas a gusto porque sabes que él va a Cancún y tú no. Eso es la envidia. Pero la codicia es decir, oye, tengo unos boletos para irme a Cancún. Dices, yo quiero ir a Cancún. Voy a apoderarme de esos boletos para yo ir. Ahí ya estamos hablando de codiciar. ¿Sí? Espero que se entienda la diferencia. Siguiente, Claudia Ortiz dice, buenas noches, pastor. ¿Cómo podemos diferenciar entre codiciar y desear cuando estamos solteros y tenemos interés en alguna persona que igualmente está soltera? Muchas gracias y saludos. Ok. Hemos hablado de codiciar con la mujer ajena, ¿verdad? O en el caso de con el hombre ajeno. Pero ¿cómo lo aplicamos en los solteros? Bueno, pues tenemos que partir de la soberanía. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba, era un joven buen mozo, bueno, sigo siendo buen mozo, pero ya no tan joven, y pensaba que, ¿qué pasaría si a mí me llega a gustar una muchacha que no es la que Dios tiene para mí? Si yo deseo estar con ella y me esfuerzo porque sea mi novia, pero no es la que Dios ordenó para mí, pero a mí no me importa la voluntad de Dios, no tomo las precauciones ni busco a Dios para que me indique si es la correcta o no, simplemente quiero estar con ella porque quiero estar con ella, porque ella no tiene novio. Bueno, si tú lo ves desde la perspectiva de la soberanía de Dios, y Dios ha destinado, preordenado a cada persona a casarse con alguna otra, y esta mujer no es la que Dios tiene para mí, pero yo quiero estar con ella, en última instancia esta mujer es una mujer ajena, ¿verdad? Porque no es la que Dios destinó para mí. Así que sigue siendo ilícito que yo esté tratando de estar con una mujer que no es la que Dios tiene para mí. Para empezar, Dios en su soberanía no va a permitir que lo haga, simplemente voy a estar en rebeldía. Pero tenemos que tener cuidado que cuando estás soltero o soltera y te interesa otra persona que también está en soltería, no significa automáticamente que ella es para ti, ¿verdad? Puede ser el hombre de otra mujer, pero que todavía no conoce a su esposa futura. Entonces tú tendrías que buscar en Dios, asegurarte que a Dios le agrada que ustedes estén en una relación, ¿verdad? Y hay distintos factores. Por ahí hablé de eso cuando hablábamos de la voluntad de Dios, de que quiere Dios que me case, y ahí estudiamos con cierta
profundidad el tema de cómo saber si Dios quiere que me case, cómo saber si esta muchacha o muchacho es lo que Dios tiene para mí. Y ahí hay más información. Pero el hecho de que alguien esté soltero y disponible no significa que ya no es ajeno, ¿verdad? Porque si Dios ordenó para ese otro hombre, en tu caso, otra mujer para casarse y no tú, y tú pretendes estar con él, pues estás con el hombre de tu prójima. Estás con el hombre que es de otra. Así que tienes que asegurarte que una relación que va a empezar entre dos personas del sexo opuesto, aquí hay que aclarar eso, sea algo válido y correcto a los ojos de Dios. Y hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Siguiente. Dice Rosa Ramírez, y en el caso de los pensionados, que ya son personas mayores, ¿debes seguir trabajando por tener más o conformarte con lo que tienes? Pues va a depender. ¿Cómo distinguimos entre avaricia y seguir trabajando más? Bueno, ¿necesitas eso más? O sea, ¿es algo necesario para tu vida? ¿O es simplemente el deseo de seguir trabajando y tener más? El desear tener más simplemente por tener más no es algo sano. ¿Por qué? Porque estás enfocando tus esfuerzos, tus energías, tu mente en cosas que no lo ameritan. Podrías estar haciendo muchas otras cosas mejores, agradables a los ojos de Dios, en lugar de estar haciendo eso. Acuérdate, pecado no nada más es hacer lo malo, también es no hacer lo bueno que sabes hacer. Entonces, si dices, ya estamos pensionados, hay que trabajar por tener más, bueno, depende, estás pensionado y no les alcanza para la vida, ni modo, hay que seguir trabajando, ¿verdad? Porque hay que vivir. Ahora podría decir, bueno, estoy pensionado, pero voy a trabajar temporalmente porque quiero hacer este proyecto. Bueno, si el proyecto no es nada contrario a la palabra de Dios y puede ser de beneficio, no habría ningún problema. Estás enfocándote o esforzándote por un proyecto. Pero si tú dices, no, es que yo simplemente quiero tener más porque quiero tener más, entonces ya estás en la avaricia. ¿Qué más? No tengo ya aquí más preguntas. Y todavía nos queda tiempo. Así que en lo que llega a otras preguntas me voy a regresar a la que me brinqué porque no era del tema, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Creo ya se me... Aquí está. Era de Rocío Alba Guerrero. Pastor, en una boda cristiana puede haber música, entre paréntesis, música selecta, para amenizar y bailar. Bueno, bíblicamente no hay nada que impida que escuches música. Y algunos quieren hacer diferencia entre música cristiana y música secular. Pero bíblicamente no existe tal cosa. Bueno, no estoy diciendo que toda la música es buena, ¿verdad? Porque cuando hablamos de música estamos hablando principalmente quizás de la letra, ¿verdad? Hay canciones hoy en día cuya letra es una vergüenza. Es altamente ofensiva, vulgar, injusta, inapropiada, etcétera, etcétera. Y si tú ves, por ejemplo, el género de reggaetonero, con normalmente la enorme decadencia que se muestra en sus letras, por decirlo de una manera respetable, no debería estar un cristiano cantando eso. ¿Por qué? Porque lo que normalmente dicen ese tipo de canciones es contradictorio a la Escritura. Y un cristiano no podría estar deleitándose en ese tipo de cosas porque se supone que tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Y debería ser algo desagradable el simple hecho de escucharlas. Así que si tú dices, voy a tener una boda y voy a poner puro reggaetón y tiene ese tipo de letras, dices, no corresponde a un cristiano. Pero es la letra y el mensaje que comunica, no la música en sí. Pero imagínate que tienes un evento y pones la quinta sinfonía de Beethoven. Pones música de Vivaldi, música clásica. Emocional, sí, pero no te está transmitiendo nada contrario a la Escritura. ¿Sería eso un pecado? No, pero alguno va a decir, pero es música secular. No, la Biblia no enseña diferencia entre música secular y música del mundo. Todo es de Dios. El problema es qué uso le das. ¿Se entiende? Entonces, si vas a amenizar y estás en una boda, quizás podrías poner canciones románticas que hablen del amor en la pareja, pero un amor válido, ¿verdad? Algo que sea aprobado a los ojos de Dios. Decir que canciones que hablan de que me enamoré de ti y te amo y quiero estar contigo y desde el primer momento, etcétera, etcétera, no tienen ningún conflicto bíblico. Así que no debería ser algo pecaminoso, ¿verdad? Ahora dices, ¿quieres bailar? Bueno, bíblicamente tampoco hay ninguna prohibición para bailar.
Tenemos ejemplos de David danzando y algunos que dicen, no, una cosa es danza y otra cosa es baile. Tampoco es bíblico. Tampoco es bíblico esa división. David danzaba y se le veía la ropa interior, por así decirlo, y la esposa que tenía, ya se me olvidó cómo se llamaban, su esposa en ese momento, se enojó con él porque andaba ahí con las demás y se le veía lo más de lo que se debía de ver, ¿verdad? Pero a David no le importó. Los israelitas históricamente se sabe que bailaban, ¿verdad? Entonces, quien ahora quiere hacer una diferencia entre danza y baile, quizás lo hace por diferenciar lo que es agradable a los ojos de Dios y lo que no, pero algunos se van a un extremo y dicen, danzar es saltar y mover las manos y ya, nada que ver con una pareja. Y bailar ya es cosas del mundo. Esa distinción no es bíblica. Yo podría estar en la habitación de mi casa, en la intimidad y privacidad de la habitación de mi casa, con mi esposa, poner una canción romántica y bailar románticamente con ella, y no estoy haciendo absolutamente nada indebido ni condenable por la Escritura. ¿Se entiende? Pero obviamente la letra en nada contradice la Escritura, ¿verdad? Pero, según Pablo, si yo hago eso delante de la gente, aunque no estoy haciendo nada malo porque es mi esposa y la música y la canción, que la letra no contradice nada de la Escritura, Pablo pone un criterio: que tu libertad no haga tropezar al débil en la fe. Porque Pablo hace dos categorías de creyentes: los fuertes y los débiles. Fuerte en la fe, débil en la fe. Y la palabra débil ahí en griego se debe traducir como enfermo. Está enfermo en la fe, tiene un problema en su fe, porque piensa que las cosas pueden ser algo impuro en sí mismo. Pablo dice, nada es impuro en sí mismo, si lo es para quien así lo considera. Todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Verdad? Todo me es lícito, mas no todo edifica. No me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Pero Pablo dice, bueno, si lo que tú haces con libertad, con la fe que Dios te da, y sabes que no estás haciendo nada malo, pero en los presentes hay alguien que es débil en la fe y va a tropezar cuando te vea hacer eso, entonces no lo hagas por amor a él. No lo hagas por amor al débil, porque va a tropezar, va a entrar en conflicto y se va a ver tentado a hacer algo que él mismo considera que es pecado. ¿Se entiende? Algo así tuvimos que hacer mi esposa y yo. Teníamos una canción favorita de nosotros, una canción que no tenía nada que ver con el mundo, una canción que hablaba del amor en la pareja, incluso con información bíblica, y teníamos el sueño del día de nuestra boda, delante de todos los presentes, bailar ella y yo esa canción, porque esa canción la oíamos siendo novios y nos imaginábamos, echábamos a volar nuestra mente que la podríamos bailar cuando estuviéramos casados, pero dentro de nuestros invitados, que eran prácticamente puros cristianos, más mi familia, había muchos que se iban a escandalizar si nos veían hacer eso. Así que, a pesar de que era nuestra boda, por amor a ellos decidimos no hacerlo. Entonces, quería explicarte todo esto. Bíblicamente no hay distinción entre música del mundo y música secular, pero la letra es importante. No hay nada en la Escritura que diga que es pecado bailar o eso, pero la forma en la que bailas sí puede ser pecaminoso, ¿verdad? Sobre todo con esas cosas de reggaetón y ese tipo. Y si tú no estás haciendo nada indebido, pero hay alguien que va a tropezar al verte, entonces no lo hagas, ¿verdad? Por amor a Cristo. Así que considera bien quiénes van a estar ahí, quiénes van a ver las fotos, quiénes se van a enterar de lo que está pasando, y si al menos una persona va a tropezar, el consejo que pone Pablo es no lo hagas. Y me regreso porque ya hay más preguntas, ¿verdad? Dice Mayela de la Rosa, pastor, ¿en qué predica explica la voluntad de Dios sobre una pareja para un soltero? Vea Fundamentos, Voluntad de Dios, no me acuerdo qué número es, pero en la lista de reproducción de YouTube, ahí te va a aparecer Fundamentos, Voluntad de Dios, y son como 8 o 9 partes. Una de esas partes tiene que ver con cómo saber si la voluntad de Dios es casarme. Así que porfa ahí búscalas. Siguiente pregunta. Miguel González, ¿los 7 pecados capitales católicos son bíblicos y sus castigos? Soy Keren. Mira, ahorita no tengo en la memoria los 7 pecados capitales católicos, pero por ejemplo la gula, no hay ningún mandato explícito que tenga que ver con la gula. Ahora, la gula sería pecado, o sea, el comer por comer en exceso, y pues lo puedes deducir, ¿verdad? Podríamos deducir que no procede a la vida santa tener exceso en cualquiera de las áreas. Y si el exceso está en la comida, o en la bebida, o en la pereza, viene a ser pecaminoso. Pero no vas a encontrar un mandamiento que diga así, ¿verdad? Que la gula es un pecado capital. Y los católicos, hasta donde se hacen distinción entre pecado y pecado, veniales o veliales, mortales, capitales, no me acuerdo exactamente,
Hace mucho que no repaso esa información, pero aquí el asunto es que hasta donde yo recuerdo ahorita, así como ellos los dictan o los escriben, no están tal cual en la Biblia. Quizás algunos se pueden deducir, pero hasta que los tenga bien claros cuáles son, podría darte una respuesta más específica. Siguiente pregunta. Il Tano dice: buenas noches. ¿Qué opina usted de los libros apócrifos? Apocalipsis de Elías, en donde se lo describe al antimesías. Pues mira, depende de cuáles son los apócrifos que leas. Si tú quieres considerar los apócrifos, aquellos que están desde el último del Antiguo Testamento hasta el primero del Nuevo Testamento, que sería Macabeos, Sabiduría, adiciones al libro de Daniel y cosas de ese tipo, bueno, pueden ser útiles para la lectura, pero no son inspirados por Dios, ¿verdad? O sea, no pueden ser autoritativos, no puedes hacer ninguna doctrina de esos libros porque no son palabra de Dios. En cuanto a los demás, los apócrifos, pero ya de las falsificaciones, ¿verdad?, de siglos posteriores, después del tercer siglo, asumiendo seudónimos o como si los hubiese escrito Pedro, María Magdalena, cosas así. Bueno, esos ni siquiera son una buena lectura. Son muy notorias sus contradicciones, la exageración del lenguaje, ¿verdad? Así que quizás podrías leerlos como cultura general, pero no vas a poder sacar mucho provecho de esos libros, ¿verdad? Como quiera, no es pecado leerlos. Si tú quieres estar enterado de lo que dicen esos libros, no hay ningún problema. Pero para nada deben de ser considerados como palabra de Dios y mucho menos ser usados para tratar de interpretar la Escritura. Siguiente. Francia González dice: pastor, buenas noches. Una persona que tiene un carro y lo cambia por uno más moderno y endeudándose aún más, ¿es codicia? Gracias. Pues habría que ver las razones, ¿verdad? Como lo dije, si tienes un carro que te da problemas o que no es lo óptimo que necesitas y necesitas uno mejor, pero realmente es algo necesario, pero ese carro nuevo va a representar una deuda, pero tú analizaste bien y es una deuda responsable, o sea, tú vas a poder pagar con esa deuda sin descuidar los gastos adicionales que tienes, o sea, es algo bien planeado, cuantificado, de manera que no te lleve a una mala administración, pues entonces no sería problema, ¿verdad?, que hagas eso. El problema no es endeudarse, sino el endeudarse innecesariamente. Muchos de nosotros vamos a tener que endeudarnos para cosas muy costosas. Por ejemplo, una pareja que se acaba de casar difícilmente va a poder comprar su casa al contado, ¿verdad? Aquí hay quienes se casan y ya tenían su casa, qué bien, pero la gran mayoría no. Y no vas a poder esperarte a juntar varios millones de pesos para comprarte la casa que quieres. Entonces vas a tener que optar por un crédito, pero vas a tener que asegurarte de que es una deuda responsable, que puedes pagar con esa deuda, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que pones, tengo un carro, lo cambio por uno más moderno, endeudándome más, bueno, ¿cuáles son las razones? Simplemente porque está más bonito. Bueno, si tu deuda es responsable, no habría problema, pero dices, no me alcanza, pero me voy a endeudar más con tal de tenerlo, pues entonces ya no es algo sabio. Muy probablemente estamos hablando de avaricia. Y ya se acabó el tiempo. Muy bien, espero que haya sido tiempo de utilidad. Es todo. Si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo domingo, mañana, jueves, con las personas foráneas Árbol Plantado. Tenemos sesión a las 7, hora México. Vamos a dedicar 1 hora y media para preguntas y respuestas de cualquier tema bíblico, ¿verdad? Y es en vivo, ¿verdad? Yo voy a estar ahí conectado con ustedes por medio de YouTube. Ustedes me van a poder ver y escuchar en tiempo real, pero por medio de los comentarios escriben sus preguntas. Si no estás en ese grupo y te interesa participar, es algo totalmente gratuito, no tiene ningún costo y el objetivo es ayudar a todos aquellos que no tienen una iglesia con doctrina bíblica o que tienen dudas que no han podido ser aclaradas. Con todo gusto voy a hacer el esfuerzo por aclarárselas bíblicamente, ¿verdad? Así que si te interesa y no perteneces a ese grupo, escríbenos a nuestra página de Árbol Plantado. En Facebook somos Iglesia Árbol Plantado. Mándanos un mensaje con tu intención de formar parte de este grupo y te mandamos las instrucciones para que te agregues. Mañana a las 7 de la noche, si Dios lo permite, estaremos en la sesión de preguntas y respuestas con los foráneos. Es todo ahora sí.
No se les olvide a todos los miembros y a cualquiera que desee hacerlo, ofrendar para mantener el auditorio en funcionamiento. No lo estamos usando, es claro, pero estamos esperando que regresemos, ¿verdad? Así que las ofrendas, en el caso de árbol plantado, se usan íntegramente en mantener el auditorio funcionando. A pesar de que no lo estamos usando, tenemos que pagar renta, ¿verdad? Y servicios, aunque son mucho menos porque no estamos allí, pero como quiere que pagar. Entonces, no se les olvide, si queremos que esto siga funcionando y tener un lugar para cuando regresemos del confinamiento y de la cuarentena, necesitamos ofrendar. Cada uno da libremente como quiera darlo, ¿verdad? No por tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Seas de árbol plantado o no, y quieres apoyar, nos va a ayudar mucho a que sigamos en funcionamiento para cuando regresemos. Esto ahora sí. Muchas gracias, cuídense. Descansen, recuerden, acá en Monterrey, nosotros, sábado y domingo no debes de salir más que para lo esencial. No quiero ver fotos, qué oso, qué vergüenza, fotos de cristianos, árbol plantado en sus eventos de sábado y domingo cuando está prohibido. Debería darles vergüenza. ¿Se entiende? Así que tengo que regañarlos, no hagan eso. No nos estamos congregando por sujetarnos a las autoridades y ustedes paseándose en sábado y domingo cuando está prohibido es el colmo de los colmos. No hagan eso, es pecado y arrepiéntanse. Muy bien, eso es todo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.